Antes que nada, agradecerles a todos, no solo por estar en esta charla, sino por que esto tengo que agradecérselo a Marina, sino por recibirme en este grupo, que yo no creo en las casualidades, y bueno, ahí alguna vez buceando me topé con los tres principios, y buscando algún grupo en español me topé con este grupo, con videos de Marina también, y aquí estoy. Rápidamente me, me propuse sumarme y me aceptaron, así que muchísimas gracias por eso. No, hombre, encantado, Pablo, imagínate, para nosotros es un gusto siempre contar con gente tan participativa y tan entregada como tú. Pero te voy a presentar, ¿ok? Muy bien. Bienvenidos todos. Estamos a 16 de abril, plena Semana Santa. El día de hoy está con nosotros el señor Pablo Braga, desde Uruguay, ¿cierto, Pablo? Sí. Él es ingeniero en electrónica con posgrados en dirección de empresas. Él dice que lo más valioso lo aprendió en forma aparentemente desordenada y las preguntas lo han guiado. Una vez que tiene clara la duda, aparece el libro, el video, el curso, el maestro o directamente el insight. Su pasión es practicar este entendimiento. Y Pablo Braga nos va a hablar hoy de dejar que el río de la vida nos lleve, porque queramos o no, de todas maneras nos va a llevar y nos invita a relajarnos y a disfrutar del viaje. Bienvenido, Pablo, micrófono es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Le decía que me topé con los tres principios en un video de Michael Neill, y si bien yo ya tenía un entendimiento, resonaron los principios como algo muy, muy simple, muy directo y muy aplicable al coaching, que era algo que yo estaba tratando de comenzar a hacer, ¿no? Y de formalizar. Entonces, pero hoy no voy a hablar de los tres principios porque no creo que necesiten escuchar algo más sobre el tema, porque justamente he escuchado excelentes charlas al respecto, pero voy a hablar cómo entiendo yo todo esto en este momento, ¿no? Entonces, voy a empezar con cosas que me pasaron, que tienen que ver con eso que les decía, de que están las preguntas, y cuando tenés claras las preguntas y las dejas planteadas, te aparecen los insights. Yo recuerdo hace mucho tiempo estudiando en la facultad de ingeniería, una vez me asaltó la pregunta de qué era lo que entendía un postulado matemático, ¿no? Por ejemplo, decimos dos rectas paralelas nunca se cortan, ¿no? Y uno dice, sí, eso es obvio, ¿no? Pero ¿dónde está ese entendimiento, ¿no? Esa pregunta, esa pregunta la tuve durante muchos años cuando pensaba en temas de matemática de la facultad. Y realmente fue como algo que me vino muy temprano, que con el tiempo se fue desarrollando y desplegando en otras cosas. Entonces, ese es un primer atisbo de que yo tenía una curiosidad por temas que iban más allá de la ciencia, bueno, estudié ingeniería y me atraían los temas vinculados a la física, a la matemática. Creía que con eso podía explicar el funcionamiento de las cosas, y en parte sí, podía explicar algunas cosas, pero no las más importantes, ¿no? Las preguntas más profundas no las explicaba. Entonces, en esa búsqueda me di cuenta entonces que el intelecto te lleva hasta la puerta de la verdad, pero no te la abre, ¿no? Entonces, ahí me interesé en el budismo, en yoga, llegué a la meditación, que para mí fue un descubrimiento, porque había todo un mundo interior que a uno no le prestaba atención. Y ahí, a partir de ahí, empezó mi entendimiento de estas cosas. Entonces me di cuenta
que en ese mundo interior hay algo que está esperando atención, y que, bueno, lo podemos llamar de distintas maneras, pero es algo que es muy importante atender y prestar atención, independientemente de la metodología que uno siga, es importante, ¿no? Entonces, para mí la meditación es parte importante del entendimiento, este, porque cuando entras en ese estado, eh, no solo que realizas lo ruidoso de tu mente, sino que te vienen eh, respuestas a las preguntas que tienes. Te viene una claridad que no tenías, ¿no? Entonces, esa fue mi experiencia durante muchos años. No practicaba la meditación muchas horas, pero sí periódicamente lo hacía, empecé con el yoga y bueno, me fue abriendo una cantidad de respuestas que no tenía, ¿ah? Pero yo les quería contar una experiencia que tuvo que no estaba, para mí no estaba vinculada con esos entendimientos, con esas preguntas que yo tenía, que me pasó pero igual me aportó mucha claridad y me sirve como una referencia. Yo hace unos 8 años atrás eh, perdí el trabajo en una reestructura de la empresa. Pablo, te nos fuiste y no te podemos escuchar. Vamos a esperar unos minutitos a que regrese Pablo. Hola. Eso, listo, ya está, ¿Se, venga. se cortó? Se cortó un pedacito, sí, justo cuando dijiste, perdí el trabajo hace 8 años en una reestructuración de la empresa. Bien, bien. Bueno, les quería contar que eso de alguna manera quebró mi ego y fue una experiencia muy importante para mí, porque tuve un atisbo de lo que puede ser vivir sin ego, o casi sin ego, ¿no? Es decir, yo iba caminando, solía en ese momento caminar por la Rambla acá en Montevideo. eh, yo ya meditaba y había intensificado la cantidad de horas. Entonces voy caminando y en un momento iba escuchando una música, en un momento aparece una música de YouTube, Beautiful Day, y yo no iba prestando atención a la letra como normalmente escuchamos músicas en inglés y a veces no sabemos el estribillo, pero no prestamos atención a la letra. Y, y bueno, me resonó profundamente. Fue como una gotita que colmó el vaso, algo así como decía la canción, eh, ya no tienes nada más para perder, eh, lo único que tienes es este hermoso día. Y efectivamente era un hermoso día. Yo en ese momento tuve una experiencia que no me voy a olvidar más, de darme cuenta de que todo estaba en su lugar, de que estaba todo bien, de que todo se iba a arreglar. Mi ego lo interpretó quizás como que yo iba a volver a conseguir trabajo. En ese momento me vino esa idea, porque digo, está todo bien. Pero bueno, el mensaje final no era ese. Pero bueno, fue algo que me hizo entender de qué se trata el ego, ¿no? Después entendí que tampoco se trata de destruir el ego, que más bien hay que darle menos importancia, porque es algo que necesitamos para navegar en el mundo. Este, entonces, pero bueno, para mí esa experiencia tiene mucho sentido para incorporarla al entendimiento de estos temas. Entonces, a partir de ahí, no por la experiencia, sino porque ya a mí me interesaban muchísimo estos temas, eh, empecé a darme cuenta que uno puede provocar
practicar eso en la meditación. Es decir, si bien no tengas esas experiencias con emociones tan fuertes, vivir despiertos es algo que se puede practicar, ¿no? Es decir, primero hay que entender que no es algo que se pueda dejar para mañana, ¿no? Que no existe eso, voy a hacer un curso, voy a aprender y dentro de 3 meses voy a vivir despierto, voy a despertar. No, es algo que solo se puede hacer en el momento. Esa es la primera cosa. Entonces, entender que nosotros no somos nuestra experiencia, ni siquiera esas hermosas experiencias que se pueden tener de conexión, no somos eso. Nosotros somos el testigo de todo eso, el testigo de las cosas lindas que nos pasan, ¿no? Entre comillas, y de las que no nos gustan también, que siempre vistas en perspectiva, a veces las que no nos gustan son las mejores cosas. Eso tiene que ver con deja que el río de la vida te lleve, ¿no? Entonces, otra cosa importante para mí es darnos cuenta que ese testigo, nuestra esencia, como quieras llamarle, la conciencia, está esperando nuestra atención. Está esperando nuestra atención. Y cuando tomamos contacto, hay como un abrazo, como algo que te dice, bienvenido, ¿dónde estuviste? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Es como encontrarse volver a su casa o con un viejo amigo, algo que te está esperando, ¿no? Es decir, si bien esto es dual, así cuando tenemos un ego es la forma de entenderlo, es decir, el ego lo ve como otra cosa, ¿no? Pero en esencia es lo que somos. Pero también entendí, porque ahí, metiéndome más en el tema del budismo, que me influyó mucho en mi entendimiento, lo que noté es que muchas de las corrientes religiosas se cierran, tienen determinados aspectos culturales que no nos llaman, y se cierran en la salvación. Y de alguna manera te pueden alejar del mundo, alejar de tu familia o de tu trabajo. Entonces, yo siempre tenía esa tensión entre entender las cosas, que según la religión es la salvación, y vivir en el mundo real, ¿no? Tener un trabajo, una familia, vivir las cosas. Es decir, esa pregunta, esa fue mi pregunta, que sigue siendo mi pregunta actual, ¿dónde está el punto de equilibrio, ¿no? Entre esas dos cosas. Entonces, ahí los 3 principios, y me pareció notable el enfoque. Primero, los 3. Te nos volviste a desaparecer, Pablo, pero aquí te estamos esperando, tranquilo. Listo, Bueno, ya regresaste, venga. Bueno, no, le decía esa tensión entre la salvación, ¿no? Que proponen las religiones, las tradiciones religiosas, pero que se pueden separar del mundo y vivir en el mundo con ese conocimiento. Y los 3 principios me parecieron notables, además porque se aplican al coaching. Y yo no he hecho coaching de forma proactiva, pero he hecho coaching porque me doy cuenta que he ayudado a mucha gente, a veces sin proponérmelo, simplemente escuchando y aplicando este entendimiento, ¿no? Porque mi trabajo es otro, es decir, pero para mí el entendimiento es una cosa, es mi hobby, es mi pasión, no es hoy día mi trabajo, podría llegar a serlo, pero como les decía, cuando escuché los 3 principios me di cuenta que tenía un enorme potencial para el coaching. Leí los libros de Michael Neal y me parecieron muy buenos para eso, ¿no? Entonces, ahí está, entre lo que decía, la duda entre la salvación personal, entre comillas personal, que proponen el budismo y en las tradiciones religiosas, y vivir en el mundo, ayudar a los demás, me quedo con esto último. Es decir,
a esta altura yo no creo que tengamos que destruir a nuestro ego, simplemente tenemos que usarlo como una herramienta, tiene que estar a la orden de nuestra conciencia, nuestro entendimiento para ayudar a los demás. Entonces, eso también tiene que ver con el impulso de buscar un grupo, ¿no? Que me llevó a ustedes porque uno puede practicar estas cosas en grupo, ¿no? Y ahí viene algo que es una dimensión adicional que es importante explorar. Uno no solo cuando medita solo, uno toma contacto con esa vida interior, pero cuando uno está en un grupo y empieza a resonar con el grupo, uno se da cuenta de que hay transmisión de conocimiento directa, porque uno sintoniza, y eso es algo que se puede desarrollar también, ¿no? Y se desarrolla en este tipo de reuniones. Y te sirve esa conexión, esa estar en una actitud de escucha para ayudar a los demás también, totalmente. Es decir, eso a mí me pasó sin proponérmelo, de que alguien venía con un problema, eh, cosas de trabajo, familiares, de amigos, y escuchando, y simplemente por darse cuenta uno de que eso no era un problema, de que la persona se estaba ahogando en un vaso de agua, ya empezás a mirarle el rostro y la persona empieza a cambiar y termina diciendo, bueno, pero yo ya me siento mejor. Es decir, hay una transmisión sin palabras que ocurre simplemente cuando uno sintoniza en ese campo de comunicación que hay entre las personas. Entonces, eso es algo que, que quiero seguir explorando, ¿no? Porque de eso se trata la vida. Uno puede, con la meditación, en un monasterio o en una cueva, tener los más altos estados de conciencia, de unidad, y es un camino, eso es un camino sin duda, pero hay otro que es el de estar en el mundo con la gente que te tocó vivir, con los grupos que te toca elegir, y vivir también una evolución de la conciencia. Y creo que es mucho más difícil que ponerse a meditar en una cueva y realizar rápidamente, en términos relativos, ¿no? De qué se trata la vida, ¿no? Entonces, bueno, estoy acá con esta motivación para conversar con ustedes. Yo tengo algunas otras cosas que me anoté que podrían ser interesantes, pero me gustaría que me dijeran hasta ahora qué les parece y si hay preguntas, bueno, intercambiar. Bien, personas, ya saben cómo es el drill, ya tienen que ir a su parte de abajo de la pantalla, picar en manejo de participantes y se les abrirá una ventana blanca del lado derecho de la pantalla donde podrán levantar su pequeña mano virtual para interactuar con el señor Pablo, y empezamos con Marcela Bermúdez. Marce, ¿te puedes quitar al abrir el micrófono? Porque no puedo, gracias. Ya. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Listo, Pablo. Mira, me llamó mucho la atención esta frase que tú dijiste: la conciencia está esperando nuestra atención. Yo te preguntaría, ¿en qué momento de tu vida como que esto te tocó y te diste cuenta para empezar a mirarte? Bueno, no fue en un momento solo, porque me aparecían preguntas como esa que les contaba cuando yo no, simplemente era un estudiante de ingeniería, que tenía algunas dudas filosóficas, pero no tenía ninguna formación religiosa, era más bien agnóstico, ¿no? En esa época.
Nunca fui ateo, porque tenía preguntas profundas al respecto, pero sí dudaba, era escéptico de muchas cosas. Entonces, no sabría decirte, pero todas las preguntas que te vienen, vienen de ahí, ¿no? Y esa pregunta extraña, para mí fue extraña en el momento, y de hecho no lo comenté con nadie. Yo digo, ¿pero de qué se trata esto? ¿Quién es el que entiende lo que nosotros entendemos? ¿Dónde está el entendimiento? ¿No? Esa pregunta la tuve muchos años atrás. Después, con la meditación, también, es decir, la meditación, pronto que empiezas a dejar ir los pensamientos, que lo ves como algo placentero, al principio no lo es porque cuesta un poco, pero luego lo ves como algo placentero y puedes pasar mucho tiempo, a veces no te das cuenta el tiempo que pasa. Sentís como cuando entras, te relajás, eso te está esperando, ¿no? Es como ir a casa, es decir, ahí también tienes esa misma sensación. Y cuando tuve esa experiencia que les contaba hoy, fue notable porque fue como volver a casa, fue como recordar algo, fue como que estuve perdido mucho tiempo y que encontré algo eh, que estaba muy lejos, que había perdido, ¿no? Y ahí también tuve esa sensación de que eso te está esperando, que le prestes atención. Y que mientras tanto estás distraído por el mundo haciendo otras cosas, pero eso sigue esperando, ¿no? Y se expresa muchas veces también como problemas. Cuando no le prestas atención, parecen problemas, ¿no? En realidad a mí, yo ya no veo los problemas, ¿no? Ya como que esta práctica me ha llevado a ver oportunidades. Entonces, no veo los problemas porque aprendí eso de alguna manera y lo aprendí con forma de experiencia también, no solo intelectual. Pero sí te está esperando, Marcela, está esperando que le prestes atención. Y los problemas o las dificultades a ver, yo recién decía que no veo los problemas como problemas. No quiere decir que yo no los reciba. Lo que pasa es que soy más rápido para darme cuenta, como que es un entrenamiento que uno va haciendo, más rápido para darme cuenta que allí no hay un problema, allí hay algo que yo no vi de mí mismo, ¿no? Que lo puedo entender, ¿no? Entonces, ahí de nuevo ves que te está buscando, ¿no? Y cuando tú empiezas en un camino espiritual a buscarla, ¿no? A buscar ese entendimiento, eh, te puede pasar, en realidad, y esto Rumi lo ha dicho, no me acuerdo bien la frase, muchos lo han dicho, en realidad es eso que se está buscando a sí mismo, ¿no? Y uno lo busca afuera, pero es eso que se está buscando a sí mismo. Hay que pararse y esperar, está ahí. Y eso es con el silencio, ahí no es afuera, ¿no? No sé si contestó la pregunta. Claro que sí, Pablo, pero en qué momento empezaste tú como a meditar pensando que eso era como parte de la respuesta? Bueno, yo empecé en un grupo de budismo en Uruguay. No sé. Antes del budismo empecé con el yoga como ejercicio, pero al final del yoga siempre hay una parte de relajación y eso realmente me fue indicando que había otras cosas que explorar, que no solo el ejercicio. Es decir, ahí tuve un primer contacto con la meditación. Recuerdo una meditación guiada que nos hizo un swami de la India que venía a Uruguay, que ahora ya no viene más, tenía un centro de yoga, que fue una experiencia también muy linda. Creo que fue la primera vez que hice una meditación formalmente. Y bueno, así que, hola.
Quedaste en regresa y se congeló. ¿Me escuchan? Sí. Regresa, bueno, no ubico la palabra en el hilo de la conversación. Ahora ubícame un poco mejor, Marcela, ¿dónde había quedado? Estabas explicando cómo llegó como la meditación a ti, Sí, cómo empezaste a hacer y cómo empezaste. bueno, sí, decía que, bueno, una meditación, la primera meditación que tuve fue en un centro de yoga, que me mostró que había muchas cosas, no lo seguí. Luego, te había dicho, no sé si lo escucharon, que en realidad cuando yo digo que te está esperando hay una elaboración de mi parte, ¿no? No es algo que me vi un insight solo, es una elaboración de muchas experiencias, porque lo he visto de distintas formas, ¿no? Y la meditación para mí es muy importante porque te muestra lo ruidoso que es tu mente y que tras ese ruido hay una cosa fundamental, ¿no? Entonces, para mí esa es la importancia de la meditación. Entonces, estaba diciendo también que profundicé en un centro budista, de budismo tibetano que está en Uruguay, que también me dio muchas cosas, pero más que nada las lecturas que yo hacía mientras todo esto, me gusta mucho leer, ¿no? Te diría que mucho más de las lecturas que las prácticas, el budismo, el yoga, lo que me dio fue la meditación, porque también en ese centro tibetano meditábamos bastante. Pero yo no seguí con eso, yo seguí estudiando y aprendí a meditar y cada vez que puedo lo hago, a veces paso tiempo sin hacerlo, y cuando lo hago nuevamente siento ese bienvenido, ¿no? Que te decía. Entonces, no puedo decir, Marcela, que fue en un momento que realicé eso, pero es un buen resumen de cómo veo esto, uno de los puntos importantes para mí, ¿no? Eh, lo Muchas que, gracias. muy bien. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Gracias, Pablo. Pablo. Bueno, Verónica, tienes abierto el micrófono. Hola, Marina. Oh. Pablo, solamente, no quiero hacer una pregunta, solamente compartir algo. Yo últimamente he estado haciendo algunos cursos de neurociencia y he aprendido y he entendido que todo el mundo espiritual va muy unido a nuestro cuerpo físico. Y en especial la meditación. Hoy se ha descubierto que la meditación, ¿cómo sucede? Tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Se han hecho tomografías computarizadas y escáner y resonancia en vivo mientras la persona medita. Y lo que pasa adentro es que el hemisferio izquierdo, que es el racional, el pensante, el concentrado, y que tiene la noción de tiempo, el hemisferio izquierdo tiene noción de tiempo, presente, pasado, futuro. El derecho, que es el creativo, el espiritual, el holístico, no tiene noción de tiempo, solo puede vivir en el presente. Entonces, cuando nosotros en la meditación, con un mantra, con un péndulo, con un mandala tibetano o solo con la respiración, lo que pasa en el cerebro es que el izquierdo se concentra en esa meditación, en ese mantra o en ese péndulo, mientras el derecho puede funcionar libremente, porque el izquierdo está ocupado en el fondo. Lo que hacemos es que ocupar el izquierdo, para que no moleste con pensamiento, y el derecho puede lograr vivir en el aquí y en el ahora. Y viene esto de la apertura de conciencia, y pasan muchas cosas, que la presión arterial baja, hay un montón de efectos benéficos en la salud, pero internamente lo que pasa es eso. Entonces he aprendido y he entendido que
que no solamente es importante conocernos a nosotros, cómo funcionamos psicológicamente, también físicamente, porque va sumamente unido. Y no solamente, este es un ejemplo como estaban hablando de la meditación, por eso lo quise compartir, pero es muy interesante lo que se ha descubierto hoy y que está absolutamente probado. Todo lo que pasa, todo lo que experimentamos espiritualmente, hay una relación directa con lo que está funcionando, lo que está pasando en nuestro cerebro. Eso sería. Sí, comparto totalmente. De hecho, yo trabajo con equipos médicos de diagnóstico. Ese ha sido mi trabajo durante muchos años. Los 3 principios y todo esto son mi hobby, mi pasión, ¿no? Pero mi trabajo es eso, y yo vinculo las cosas. Es decir, los resonadores magnéticos sí se usan para ese tipo de investigaciones, y de hecho, como tú decías, se han escaneado los cerebros de budistas tibetanos. Los eligen porque son los que son más avanzados en la meditación. Sí, el cerebro de un meditador funciona diferente. Y eso me lleva a un tema que yo quería compartir con ustedes, que es sobre la importancia de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un instrumento, no solo es el vehículo con el cual vivimos y caminamos sobre la tierra, sino que es un instrumento para conectarnos con lo fundamental, con lo que llamamos Dios, ¿no? Que algunos llaman Dios, pero no quiero he usado distintas palabras justamente para no ponerle más importancia a las palabras. Entonces, efectivamente, el cuerpo es un instrumento, y así como podemos aprender a tocar música, el piano, podemos aprender a jugar al fútbol, juegan grandes jugadores, y eso llevan horas y muchas horas de entrenamiento. También en la meditación cambiamos nuestro cerebro, y de hecho hay investigaciones de que no ya de los meditadores avanzados, sino de la evolución que tiene el cerebro en las conexiones neurológicas cuando una persona empieza a meditar. Entonces, es algo que me parece importante traerlo, porque es una parte bien importante de cualquier desarrollo espiritual, ¿no? Pero bueno, totalmente de acuerdo con lo que tú decías, Verónica. Gracias por el aporte. Gracias, Verónica. Gracias, Pablo. Laura, ¿puedes abrirte el micrófono? Gracias, Pablo. Me quedó resonando mucho como 2 frases que dijiste, como una al principio y otra después, sobre que el intelecto te lleva hasta la puerta de la verdad, pero no te la abre. Y ahí cuando lo enlazas, digamos como que nuestra conciencia nos está esperando para que le pongamos atención, y cuando atiendes te da la bienvenida. Yo identifico mucho eso como con la pausa que genera ese ruido que permanentemente está activo en nuestra cabeza, y al hacer esa pausa te haces consciente de todo lo que es, te haces consciente de la verdad, te haces consciente del infinito, de la apertura que está dispuesta permanentemente para nosotros, del amor que realmente vive y habita la vida. Y me encantó la manera en la que la expresaste. Me pareció hermoso, pues como las dos, que te lleva hasta la puerta de la verdad, pero no te la abre. Y una manera de abrirla es como a través de ese silencio, de aquietarnos y mirar en esa dirección de lo que es. Y la otra de que cuando llegas y te das cuenta, te da la bienvenida y te abraza, es como esa calidez que uno realmente siente cuando está en ese momento de la verdad. Muchas gracias, muy lindo.
Gracias a ti, muy, muy lindo también como lo expresaste. Sí, yo esas un poco traté de anotarme, porque cuando Marina me invitó, digo, ¿de qué hablamos? Porque hay tantas cosas, me gustan muchos temas vinculados a la espiritualidad también, y tuvimos una charla con Marina donde picoteamos un montón de cosas, y digo, bueno, pero ¿de qué hablamos? Y, bueno, pero al final me puse a pensar, digo, no, voy a decir las cosas que yo he realizado, las más importantes, y bueno, esas que tú acabas de decir son algunas de ellas. Otra cosa que me parece muy importante y que también la meditación ayuda, ¿no? Es decir, no confundamos, yo digo que es importante la meditación, no digo eh, que sea necesaria siempre, porque uno puede tener una mente que está en estado meditativo, en plena actividad, en flujo, y a mí me sirvió la meditación para darme cuenta de cosas, pero no es algo que hay que experimentarlo, a ver cómo les cae a cada uno de ustedes, ¿no? Seguramente ya tienen experiencia. Pero una cosa que me sirvió es para darme cuenta cuando los pensamientos vienen de nuestro condicionamiento, de nuestros hábitos, de nuestros antepasados, porque sí que existe en el aire, en las familias, bueno, el tema de las constelaciones familiares es un tema súper interesante también. Hay un karma, si lo podemos llamar con esa palabra, que es lo que nos traen los pensamientos. Y darnos cuenta cuándo vienen de ese lugar, ¿no? Y cuándo son un tipo, un insight, ¿no? Algo nuevo, fresco. Y eso te das cuenta por el sabor que tiene. Es decir, el pensamiento viejo es como que necesita nuestra energía para vivir. Y nos está pidiendo nuestra energía, ¿no? Y normalmente vivimos la mayor parte del tiempo así, ¿no? Dándole vida a pensamientos repetitivos que nos llevan por la vida y nos parece que estamos en una cárcel de la cual no podemos salir. Pero a veces vienen los insights, ¿no? O a veces vienen junto con experiencias eh, como las que le conté, que a veces vienen solos, y uno se da cuenta perfectamente que eso es fresco, que eso viene de un lugar muy profundo, que viene de nuestra esencia y que nos está impulsando hacia el futuro, ¿no? Futuro no como algo que existe, sino como un potencial de cosas que podemos ser. ¿Ah? Entonces, es bien importante, nosotros que con los tres principios decimos que los pensamientos no hay que darles, hay que dejarlos pasar, como también lo dicen en el budismo y en otras tradiciones religiosas, hay que saber que también hay, entre ese ruido hay cosas importantes para nuestra vida, ¿no? Que tenemos que escuchar. Y que si estamos más en silencio, suena más alto, ¿no? Entonces, ahí nuevamente el tema de la meditación tiene bastante sentido. Entonces, eh, cuando hablamos de pensamiento, mente universal, conciencia y pensamiento, hay que saber que vienen cosas de la mente universal y que uno puede ayudar a que surjan y que están directamente vinculadas con nuestro potencial, de lo que podemos llegar a ser, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que también quería comentarles. Entonces, ¿cómo provocamos eso? Simplemente quitándole la energía. Esos pensamientos repetitivos viven de nuestra energía. Y los insights vienen con energía, vienen con un futuro, es como una semilla, ¿no? Esa es la diferencia. Y entonces, no hay que quitarle la energía a esos pensamientos repetitivos, hay que saber primero identificarlos y quitarles la energía. Y bueno, y con eso, no solo que vivimos más en paz, sino que
como decía hace un rato, en este mundo estamos acá para algo, ¿no? No solo para conocer nuestra esencia o tener un entendimiento, sino para vivir en comunidad, vivir con los demás, ayudar a los demás, ¿no? Entonces, es importante escuchar esos insights porque te dan pistas con respecto a eso. Y para nosotros que estamos en el mundo del coaching, en mi caso, como decía, no lo estoy practicando formalmente como una forma de tener ingresos, es muy importante darnos cuenta de eso, ¿no? Bueno. Genial. Muchas gracias, Pablo. María Antonieta, tienes micrófono abierto. Ahí está. Hola, Pablo. Bueno, dos cositas me llamaron la atención. Una acerca desde tu historia, ¿no? Cómo te topaste con tu ego, digamos, ¿no? Cómo se derrumbó en cierta forma ese ego. Y cómo ese fue un camino, en cierta manera, ¿no? A llevarte a estar más atento, a escuchar una voz interna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y me recordó esta frase de que el ego está al servicio de la iluminación, y creo que es algo que tú has estado vivenciando. Bueno, esa es una cosa que era nada más algo que me llamó la atención. Y la otra es acerca, una vez escuché a Marina justamente hablar de que había diferentes caminos para llegar, pues, para seguir un camino, digamos, ¿no? No soy clara. Bueno, ella habló, a lo mejor ahorita me ayuda a entenderlo un poquito mejor, que había un camino, por ejemplo, que seguían los yogis, ¿no? O los fakires. Y tú dijiste que había un momento en el que también viste que la religión te llevaba para un camino y que tú encontraste que también había esa dicotomía, digamos, ¿no? Donde cómo estar en el mundo sin estar aislado. Y a mí me gustaría pedirte que nos ampliaras un poquito más, me ampliaras acerca de cómo es este camino que has encontrado intermedio, cómo es, si es estar en el mundo, de qué manera. Y hablaste de estar en un grupo, o sea, ¿sería la única forma de caminar, estar en grupo? Eso es. Sí, muy interesante tus preguntas. Empiezo por el tema del ego porque es un tema a veces que se discute mucho. Yo creo que entendí algunas cosas al respecto. Yo vi cómo se me quebró el ego y vi cómo se me reconstruyó el ego. Y siempre tuve, cuando volví a conseguir trabajo, y un mejor trabajo, podía perfectamente haberme sentido victorioso o, no sé, pero yo ya tenía aquella experiencia y digo, no te escucho lo que me está diciendo, ¿sí? Entonces, pero por otro lado, me doy cuenta que muchas veces poniendo al ego como el enemigo, estamos equivocando el camino, porque nosotros necesitamos nuestra personalidad, para llamarlo de otra manera, para vivir. Es más, la personalidad tiene, lo que yo creo hoy día es que tenemos que suavizar eso, tenemos que hacerlo más transparente, pero nunca vamos a terminar, ni es bueno no tener un sabor, una personalidad, algo porque en el mundo eso es lo que nos ayuda a relacionar, ¿no? Entonces, eso por un lado. Con respecto a cómo vivir, esto lo han dicho muchos, a los profetas, no sé si no fue Jesucristo, lo leí en algún lado, del mundo, en el mundo, pero no del mundo. Es decir, la práctica es en el mundo, no existe otra cosa. Si no crees en la reencarnación,
no importa, este es lo único que tienes. Y si crees en la reencarnación también, porque no hay otro lugar donde practicar, donde aprender. Entonces, está acá. Si tú te alejas del mundo, yo no digo que eso esté mal, pero seguro vuelves con un estado de conciencia altísimo a la casa de tus padres y aterrizas en el piso porque tienes que relacionarte, ¿no? Tienes que relacionarte con los demás. En el trabajo, con los amigos. Entonces, lo que yo digo es que la práctica no es solo cuando nos reunimos nosotros, eso tiene otra importancia, pero la práctica es todos los días y constantemente. Yo no digo que lo haga perfectamente, yo me considero work in progress todavía. Es cuando te pasan cosas, ver las emociones que te provocan y en ese momento crear un espacio mayor, ¿no? Vos puedes contraerte a las emociones o a los pensamientos que tienes, o puedes crear un espacio. Cuando creas ese espacio te ves a ti mismo en acción. Te ves a ti y te ves al otro en ese espacio. Y es notable cuando tú haces eso como el otro lo siente. ¿Tá? Entonces eso me dice que la práctica está ahí. Y a veces la mejor práctica es cuando hay problemas, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué importancia tienen los grupos? Los grupos te ayudan a desarrollar otras cosas. Puedes crear en un grupo como un campo de conciencia común, es decir, más que yo, nosotros, ¿no? Eso lo logras porque sintonizas, porque están los que estamos en este tipo de grupos estamos buscando algo, estamos con determinado entendimiento, entonces es mucho más fácil sintonizar y crear un espacio de nosotros, ¿no? Que se entiende, nos transmitimos cosas. Cuando Marina muchas veces la estaba escuchando decir algo, yo iba viendo lo que iba a decir después. No sé, Marina, creo que te lo comenté en un momento. Porque estaba sintonizado con eso, ¿no? Entonces, y esa es la importancia de estos grupos más allá de lo bien que la pasamos, ¿no? Entonces, te ayudan a desarrollar, pero eso no significa que nos aislemos, porque si no volvemos al tema de las religiones, ¿no? Nos quedamos en el grupo y salimos de nuestra casa, de los problemas que podemos tener en el trabajo. Y ahí es donde está la vida, ¿no? Ahí es donde está la vida. Entonces es como un equilibrio entre pertenecer a algo, ¿no? Pertenecer a una familia, pertenecer a una cultura, y transformarnos. El impulso de transformación viene del contacto con nuestra esencia, del potencial de lo que queremos ser, que es lo que nuestra esencia quiere. En definitiva, el universo quiere expresarse a través de nosotros, ¿no? Entonces, somos un equilibrio entre pertenecer y transformarnos. Yo creo que ahí está el balance que tenemos que encontrar cada uno de nosotros. Y si elegimos, no elegimos, en definitiva, caímos en determinada familia, en determinado país, en determinada cultura, es lo que tenemos que vivir y es ahí donde está la práctica, ¿no? Eso es lo que yo hoy día siento, ¿no? Es decir, y esto de pertenecer y transformarnos es una dinámica que es de toda nuestra vida, ¿no? A ver, desde niños, cuando tenemos un sentido de pertenencia sano a nuestra familia, nos resulta más fácil transformarnos y crecer. Pero si tenemos un problema, volvemos, como le decía, como un abrazo de nuestra madre, nos recibe y nos sentimos bien para volver a salir al mundo, a explorarlo y transformarnos. Es decir, el juego de pertenecer y transformarse me parece clave para explicar lo que tú me comentabas recién. No sé si contesté. Sí, te entiendo. Gracias, Pablo. Gracias.
Muchísimas gracias, María Antonieta. Gracias, Pablo. Creo que este tema del equilibrio del que estás hablando es donde está el meollo del asunto, Pablo. No, o sea, finalmente en el mundo, pero no del mundo, como bien lo decías. Yo me acuerdo muy bien haber estado con un grupo de monjes en Tailandia hace muchos años y tener una conversación con ellos acerca de pues, la vida que habían elegido, ¿no? Cómo habían elegido estar en una prueba constante a la hora de estar en el monasterio. Y se carcajearon de mí durante horas. Y me decían, no, la prueba constante, tú que ahora vas a regresar a casa. Aquí estamos fuera de la prueba constante. No sale. Los verdaderos guerreros son los que regresan y tienen que practicar en la vida, no los que nos quedamos suspendidos en un espacio que tratamos de alejar del mundo, ¿no? O sea, aquí somos unos cobardes, me decían. Nuestra manera de transformar el mundo es otra. Pero todo esto y desde el principio de tu plática, la frase que sigo teniendo en la cabeza es una frase de Krishnamurti en la que habla de todo en el mundo es una reafirmación del yo, excepto las cosas que no lo son, ¿no? Y entonces él habla de meditación, habla muy específico del sexo en esa meditación, en el sentido de como es una entrega del yo, es una renuncia a mí en pos del otro, en pos del momento. Y creo que esta parte de llegar a la puerta y rendirse ante ella, en plena conciencia, que es lo único que podemos hacer. Llegar a la puerta y hacer una ofrenda de mí mismo para este momento, para caer en conciencia, para que la verdad venga a mí y no yo a ella. Esa es la prueba fehaciente de lo que estabas diciendo, ¿no? De lo que estás buscando te está buscando a ti. Inevitablemente. Para mí, la oportunidad de tener a una comunidad que me recuerda esto y me mantiene en la conversación es uno de los regalos más grandes que he podido encontrar en la vida, porque me permite este regreso al abrazo constante, este regreso, este recordar constante dentro de la vida. Y entonces resulta que no me tengo que ir a la meditación, sino que puedo traer la meditación a cada aspecto de mi vida. Muchísimas gracias, Pablo. No sé si tengas unas palabras con las que quisieras cerrar este precioso encuentro. No, volver a agradecerles a todos. Yo no puedo participar todos los miércoles, pero cada vez que participo digo qué lindo que es esto. Pienso que no fue casualidad encontrarlos, Marina, así que muchas gracias a ti, también por invitarme a contarles todo lo que les conté hoy. Y bueno, y seguimos en contacto y en comunión, digamos. Seguimos, Pablo, y seguiremos. Ojalá vuelvas a participar con nosotros. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Abro micrófonos para que nos despidamos. Gracias. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias, Marina.